Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, muchachos, vamos a continuar nuestra clase de protección de barras. Y como dijimos al final, la finalización de la última clase, el anterior domingo, nos vamos a abocar en la protección diferencial de alta impedancia, que es la protección que se usa hoy en día. Y para todos aquellos que quieran saber qué otros tipos de protecciones se han usado y están en uso todavía, pueden verlo en el libro. De todas maneras, en Bolivia no tenemos ninguna de todas las que están descritas ahí, pero sí tenemos esta que es la de alta impedancia. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener cuando instalamos esta protección? Vamos a ver a continuación. Haciendo un breve repaso de algunos tipos de configuraciones de subestaciones. Ya hemos dicho que la barra simple es la más sencilla de todas, es la más económica, es la más básica, no proporciona flexibilidad operativa y para cualquier falla en la barra, todos los interruptores tienen que dispararse. Entonces falla aquí en la barra, entonces hay que abrir todos los interruptores para poder dejar libre, sin energía, la barra. Estos test son los que vamos a usar para la protección de barra. En la barra doble, con transferencia, aquí tenemos la barra principal, que está conectada a través de un interruptor de acoplamiento. Y tenemos las diferentes salidas con sus interruptores. Las barras, los interruptores de acoplamiento, entre las barras tenemos dos, porque obviamente podemos partir la barra principal, de tal forma de que nuestra protección de barra, dependiendo del lugar donde se produzca, nos va a abrir o este lado o nos va a abrir o este otro lado de la barra. Como que hay aquí en esta barra hay un seccionador o un bypass para poder hacer mantenimiento a este interruptor. Entonces, lógicamente hay que considerar que la protección de línea, cuando cerremos este bypass, su disparo debe transferirse a este otro interruptor, porque este está fuera de servicio. Y para eso hemos dicho que tenemos que tener contactos auxiliares, la anterior clase, adecuados, de cierre anticipado o de apertura retrasada, y evitar tener los momentos de operación de los seccionadores, tener sin protección al circuito. En las barras en anillo, hemos dicho que tenemos, en el anillo está protegido por 4 interruptores. Normalmente se tiene una sola salida en cada esquina, pero si tenemos dos, como está aquí en el esquema, entonces vamos a usar este esquema de protección de barra. Tenemos que aumentar la cantidad de CTs. Entonces aquí
Entonces vamos a tener este CT, este otro CT, este otro CT y este otro CT, que van a ir a nuestra protección diferencial de autoimpedancia, que nos va a proteger todo el área que está dibujado en azul. Entonces, cualquier falla que tengamos aquí, en cualquier parte de la barra, sea aquí, sea aquí, sea aquí, o en esta parte, va a servir por la protección diferencial y obviamente nos va a dar órdenes de disparo a estos interruptores y a este otro, el transformador. Y lógicamente, como la línea está protegida por estos dos interruptores, la protección diferencial nos tiene que activar el disparo remoto o el interdisparo que se llama, acá, de tal forma de mandar información por el canal de comunicaciones, mandar comunicación al otro extremo, a este lado, para decirle que este abra también para evitar la alimentación de la falla por este lado. Entonces lo mismo, el mismo esquema sucede en las cuatro esquinas. De la protección diferencial, exactamente con el mismo esquema de CTs, para esta esquina en la parte roja, para esta otra esquina con el color rosado y en esta otra esquina con el color verde. Entonces, lógicamente, cuando tenemos dos salidas, hay que incrementar la cantidad de CTs para proteger cada porción de la barra. Entonces, con este esquema tenemos toda la barra protegida y lógicamente la flexibilidad de este esquema nos permite que cuando hay una falla en alguna parte solamente va a salir esa porción de la barra, dejando operativa el resto de las otras tres esquinas o 5 esquinas, en caso de un choque máximo pueden tener 6 abrirse el anillo hasta 6 conexiones, o serían 12 si es que tienen dos salidas cada salida. En el esquema de interruptor y medio, que como les dije, tenemos 3 subestaciones en Bolivia en interruptor y medio, es Vinto 2, Vinto y Valle Hermoso. Entonces aquí el esquema es mucho más sencillo. Les vuelvo a ratificar el comentario. Tenemos 2 barras. El esquema interruptor y medio siempre trabaja todo cerrado. Todos los interruptores cerrados. Y entonces tenemos 3 interruptores que protegen cada rama y de los cuales tenemos 2 salidas. Por lo tanto, ante falla de cualquier salida, entonces siempre van a operar los 2 interruptores asociados. Si tenemos falla aquí, va a operar este interruptor y este otro. Por lo tanto, el del centro es el interruptor común para ambas líneas. Y su nombre deriva de aquí, de 3 interruptores para 2 líneas, ¿no? 3 entre 2, 1,5, de ahí viene el nombre de interruptor y medio. En el caso de la protección de barras, este esquema es
mucho más sencillo, porque se las protege como si fueran barras simples. Entonces, vamos a colocar CTs aquí, aquí y aquí, o en cuantas bahías tengamos, y lo vamos a llevar al relé diferencial de alta impedancia, de tal forma que si tenemos una falla en la barra, van a operar, abrir todos los interruptores, dejando fuera la barra. Pero como hemos dicho, este esquema permite que si sale esta barra, toda la alimentación, si supongamos estaba viniendo esta energía por este lado, para alimentar este, y este estaba viniendo por este lado, para alimentar este, el momento que sale la barra, entonces lo único que se reordena el flujo y esta línea va a ser alimentada por este lado de la barra. Entonces, no se pierde ningún cliente por la operación de la protección de barra. Y lógicamente en el otro extremo, el comportamiento para esta otra barra se conecta otra protección de barras, como si fuera barra simple. En caso de que tengamos falla en la barra, vamos a tener la salida, perdón, la apertura de los 3 interruptores, dejando fuera la barra, pero no se interrumpe ningún cliente. Ahora, ¿qué es lo fundamental que hemos dicho que debe tener la protección diferencial de alta impedancia? Es que esta protección sea estable. Y cuando hablamos de estabilidad, estamos diciendo de que esta protección debe operar cuando la falla es en la barra y no debe operar cuando la falla es fuera fuera de la barra. Entonces, si se acuerdan ustedes, cuando hemos hablado de protección diferencial, si este es el equipo protegido, entonces aquí tenemos el relé 87. Ya sabemos que en condiciones normales, cuando el flujo de corriente es en este sentido, la corriente diferencial que circula por la bobina del relé es prácticamente cero. Porque viene por aquí la corriente y por aquí viene la misma corriente. Tal como que si hacemos Kirchhoff, esta que es igual que estas, se hacen cero prácticamente. Pero dijimos que cuando tenemos una falla muy próxima al CT, que nos va a producir saturación, entonces si tenemos una falla aquí, muy cerca al CT, y tenemos que también la corriente de falla va en esa dirección. Entonces dijimos de que el CT si se saturan, entonces aunque sean los dos CTs idénticos, siempre va a haber una diferencia en su punto de saturación, de tal forma de que si la corriente de falla es por aquí, entonces supongamos que este sea el CT1 y este es el CT2, este que sea el CT, este que sea el CT1, este es el CT2. Entonces, esta corriente es esta que vamos a llamar 1, y esta corriente en este punto es esta corriente 2. De tal forma que, como vemos en el dibujo,
no son iguales y esta diferencia de corriente entonces puede ser mayor que el valor del ajuste del relé y nos va a hacer disparar la protección diferencial para una falla externa, cuando sabemos que el relé solamente debe operar en esta zona y no para eso. Entonces vimos que la solución para un relé de baja impedancia, que son los que se usan en general, fue la conexión de dos resistencias que hacen que para fallas externas se insensibilice la operación de la protección diferencial y para fallas internas la operación sea con el ajuste del TAP. Bueno, cuando hablamos de estabilidad de la protección nos estamos refiriendo justamente a eso, de que la protección diferencial para fallas externas no deben hacer operar la protección como si fuera una falla interna. Entonces, lógicamente, en el esquema diferencial de alta impedancia, su componente es igual, las corrientes que entran y salen de la zona protegida se están comparando continuamente. Y los CT se cargan con una alta impedancia para forzar que el error de la corriente diferencial debido a la saturación del CT y los errores del CT circulen a través de los CTs en lugar de que la corriente entre en un relé. Entonces, justamente se usa este relé de alta impedancia para lograr el siguiente efecto que vamos a ver a continuación. Se va a lograr de que las corrientes en el CT que está saturado circulen dentro del CT y no por el circuito. Y de esa forma vamos a lograr la estabilidad para que la protección no opere. Entonces vamos a hacer el análisis cuando tengamos fallas externas y tengamos que solamente un CT de todos los que están protegiendo la barra esté saturado, lo cual es la peor condición que le puede suceder a la protección diferencial de alta impedancia. El relé de alta impedancia en general se ajusta por voltaje, aunque obviamente circulan corrientes, pero su ajuste es por voltaje. Entonces el ajuste de voltaje debe ser mayor que el voltaje máximo calculado que puede aparecer a través de la trayectoria de alta impedancia bajo la condición de la corriente de falla máxima calculada multiplicada por un factor K. El factor K es dado por el fabricante de los CTs. ¿Cuál es el objetivo de hacer este ajuste? Es proporcionar un funcionamiento rápido, o sea, que la protección responda rápidamente, como hemos dicho, en 100 milisegundos, y había haber dado en menos de 100 milisegundos, y había haber dado la orden de disparo, y que tenga un ajuste bajo para darle la mayor sensibilidad a la protección. Pero además de eso, debe mantener la estabilidad hasta el valor más alto posible de corriente cortocircuito para fallas externas a la zona protegida. Entonces, cuando tengamos falla en la falla interna, falla en la zona protegida, el relé debe tener un ajuste bajo y operar en la forma más rápida posible. Pero cuando la falla sea externa, lo que debe ser nuestra protección es que nos dé estabilidad, es decir, que no opere para fallas externas por ningún motivo. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Este es el principio diferencial de un relé de alta impedancia, donde tenemos los CTs. En el análisis vamos a ver que este es el CT que está que no se satura, y este CT va a ser el que se
se sature. Entonces, tenemos su circuito interno del CT. Aquí tenemos su impedancia de magnetización del CT1, su impedancia de magnetización del CT2. Tenemos la resistencia del bobinado del CT1, la resistencia del bobinado del CT número 2, las resistencias de los cables, su circuito de ida y de vuelta hacia el CT. Y aquí tenemos la protección diferencial, a la cual le vamos a conectar una resistencia que se llama resistencia estabilizadora, y la R es la resistencia del relé diferencial, que para efectos de cálculo con los relés actuales, esta puede ser despreciable, la resistencia interna del relé. Este esquema, como lo vemos acá, es un esquema estable si colocamos los valores exactos y precisos que requiere el ajuste de esta protección. Entonces, ¿cómo aseguramos la estabilidad de esta protección para fallas externas? Esta falla externa que está simulada acá. Es a través de la inserción de esta resistencia estabilizadora. Que solamente tiene para sus efectos para mantener la estabilidad ante fallas externas que logren saturar algunos de los CTs que están en la protección de las balas. Esta estabilidad está determinada por, obviamente, todos los CTs y, lógicamente, por el ajuste del relé, que a su vez afectan la sensibilidad del esquema. Mientras más bajo sea el ajuste, más sensible va a ser el esquema. Este límite de estabilidad está basado en la máxima corriente de falla externa, es decir, en la consideración de este valor máximo de la corriente de falla externa. En general, para simplificar el problema, lo que se hace al ajustar esta protección es que en lugar de usar el máximo valor de la corriente de falla externa, se usa el valor nominal de los interruptores asociados. Entonces aquí tenemos los interruptores y vamos a usar su valor de máximo de apertura, su capacidad máxima de apertura del relé. Entonces, veamos cómo funciona. Y esta es la clave del funcionamiento. Como hemos dicho, si tenemos una falla externa, como la que está dibujada, supongamos que la marca. La corriente de falla va en ese sentido. Y lógicamente esta corriente de falla debería circular por
Está mal esto, ¿no? Esto viene así. Esto viene así. Por lo tanto, este viene así. Entonces, por aquí, que es la corriente diferencial, te voy a hacer la diferencia de esta I1 menos I2 para que sea 0, ¿verdad? Al rato dibujé al revés. Pero lo que sucede es que lo que va a suceder en realidad es lo siguiente. Es que este CT que está trabajando en saturación, lo que va a hacer es que su impedancia de magnetización va a llegar a un valor tan grande que para nosotros, que para efectos, es como si esto fuera un cortocircuito. Esto no es la impedancia. Entonces aquí es como si hubiera un cable. Lo que significa que la corriente de este CT va a circular por aquí. Porque ustedes saben que la corriente siempre escoge camino más corto. Entonces, como aquí no hay impedancia, la corriente de este CT va a circular aquí. Y no va a venir al resto del circuito. Como estamos considerando que este CT no está saturado, que está en condiciones normales, entonces este está entregando su corriente completa, que es esta corriente I, que está dibujada aquí. Y esta corriente I, en este punto, se va a dividir entre esta corriente IS y entre esta corriente I de falla, que es la corriente I de falla máxima debido al cortocircuito, la que estamos considerando, esta corriente que está circulando por aquí. Entonces, ¿cuál es esta? Si queremos saber esta corriente que va IS, que es la que está yendo hacia el relé, y hacemos un divisor de corriente en este punto para calcular IS. Entonces, IS va a ser igual a I dividido o multiplicado por la resistencia del CT más la resistencia de los cables, 2 veces RL, dividido entre toda la impedancia de este circuito, que es la resistencia del relé, la resistencia estabilizadora y más la resistencia del CT más 2 veces la resistencia del cable. Pero un aspecto a considerar es que este valor de la resistencia estabilizadora es un valor grande y es mucho más grande que la resistencia RCT y que la resistencia del CT y la resistencia de los cables. Por lo tanto, si estos valores son despreciables, digamos, y este es un valor muy grande, quiere decir que la corriente que está viniendo por IS es
es muy pequeñita. Básicamente toda esta I va a ir va a ser igual a IF. Entonces va a circular por este. Si supondríamos el caso ideal, que IS sea 0, que no es 0, entonces la corriente está circulando así. Y no está pasando por el relé. Esta corriente IS, que es pequeñita, va a desarrollar un voltaje BS a través del relé. Y este voltaje BS va a ser igual a IF por 2 veces la resistencia del cable y la resistencia del CT. Y entonces, si este voltaje BS es mayor que el voltaje de ajuste, el relé va a operar, lo cual es indeseable. Por lo tanto, este voltaje BS se convierte en el criterio de ajuste. De tal forma que el relé debe ajustarse con un voltaje mayor que el voltaje BS. Y ese es uno de los criterios de ajuste. Por lo tanto, el voltaje aplicado a través de la ruta de alta impedancia es el voltaje, que es el IF, más la resistencia del CT más 2 veces RL, donde IF es el valor de falla externa secundaria producto de esta falla. Y lógicamente, como hemos dicho, el valor de IS es mucho menor que esta corriente IF. Entonces, esta resistencia RST que la vamos a calcular, nos va a mejorar la estabilidad del relé para que no opere en condiciones de falla externa. Porque esta resistencia lo que en realidad nos está haciendo, nos está limitando la corriente IS que podría circular por el relé en condiciones de falla externa. Por lo tanto, BS, le vamos a llamar el voltaje de estabilidad, y depende del ajuste de corriente del relé IS y de la resistencia estabilizadora. Por lo tanto, el voltaje de estabilidad BS es igual a la corriente IS por la resistencia estabilizadora más la resistencia del relé, que, como dice aquí, en la mayoría de los relés actuales se las ignora. Y entonces la condición general de estabilidad la vamos a obtener cuando BS sea mayor a un factor K, que es un factor de estabilidad que se ve afectado por la característica del relé diferencial, que es dado por el fabricante, por la corriente de falla máxima externa, que multiplica a la sumatoria de la resistencia del CT más 2 veces la resistencia de los cables. En algunos relés, el factor K depende del tipo de filtro de medición, y eso ya depende de cómo lo han construido los fabricantes.
del modo de medición seleccionado, si es el modo Fourier, si es el modo de muestreo o el modo de muestra rápida, que son algunas técnicas matemáticas que usan los fabricantes para hacer las mediciones y las barridas de la toma de información que están tomando de la corriente que está circulando. Y también este factor de estabilidad está influenciado por la relación entre el voltaje K y el voltaje Bs, donde el voltaje K es el voltaje en el punto de inflexión del CT. Entonces, es el voltaje que aparece en este punto. Entonces, para obtener una operación de alta velocidad en fallas internas, el voltaje en el punto de inflexión BK del CT debe ser significativamente mayor que el voltaje de estabilidad. Lo que se recomienda es que haya una diferencia entre 4 a 5 veces, que la relación BK sobre BS sea entre 4 a 5 veces. Los tiempos de funcionamiento y los factores K para una relación de BK sobre S menor o igual a 16 se indican en la sección de requisitos del CT al final de este capítulo, que lo vamos a ver más adelante. El nivel máximo de falla interna en el CT para limitar el relé no debe exceder las 20 veces la corriente nominal. Entonces estamos suponiendo también de que cuando tengamos falla interna, aquí, la corriente que circule por los relés o por los CTs no exceda las 20 veces la corriente nominal, es decir, no se sature. Tienen que operar en no saturación. Por lo tanto, la selección del CT tiene que ser la adecuada. También para el adecuado funcionamiento, los CTs utilizados en un esquema de alta impedancia deben tener la misma relación, características de magnetización similares, no idénticas, porque hemos dicho que es muy difícil conseguir dos CTs exactamente iguales, y que la construcción del CT sea de baja reactancia. En los casos en los que no se disponga de CTs de baja reactancia y deban utilizarse transformadores de alta reactancia, es fundamental utilizar la reactancia del CT en los cálculos para el ajuste de voltaje. Por tanto, la impedancia del CT se expresa en un número complejo en la forma de la resistencia del CT más la reactancia del CT. También es necesario asegurarse de que la impedancia de excitación del CT sea grande en comparación con su impedancia óhmica secundaria en el voltaje de ajuste del relé. Una vez que determinamos el ajuste, la sensibilidad del esquema se puede calcular considerando la corriente de operación del relé reflejada en el primario, más la corriente de excitación de los CTs conectados en paralelo, ya sea que transporten corriente primaria o no la transporten. La corriente de funcionamiento primaria para el esquema se puede calcular de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos el esquema, donde tenemos NCTs que están protegiendo la barra. Entonces el valor de la corriente primaria va a ser igual a N, la cantidad de CTs que tenemos, por la corriente IS, más N veces la corriente de excitación de cada uno de los CTs, de los NCTs que tenemos. Esta Y es la corriente de excitación a la tensión de ajuste obtenida de la curva de magnetización del CT. Y hemos visto que el ajuste de voltaje del relé se calcula con esa fórmula.
Si en los cálculos nos da que el ajuste de voltaje es alto, la corriente de magnetización del CT a la tensión de ajuste sumada por todos los CTs puede tener un valor grande, significativo. Por lo tanto, en aplicaciones de protección de barras, lo que se desea es que la corriente de operación primaria no exceda el 30% del nivel mínimo de falla. También es común configurar el relé de modo que la corriente de operación primaria sea de 110 a 130% de la corriente máxima de carga del circuito de alimentación. Entonces, lo podemos comparar con un criterio de corriente de falla, que nuestro ajuste debería estar por debajo del 30% del valor de la corriente mínima de falla, o también que esté entre el 110 al 130% de la carga máxima del circuito. Entonces, una sobrecarga de 1.1 o 1.3. Y la corriente IS, que va a circular por el relé, la podemos calcular como la corriente primaria dividido entre la cantidad de los NSTs menos las corrientes de excitación en cada uno de los CTs, o sí, en cada uno de los CTs. Y la resistencia estabilizadora, el valor de la resistencia estabilizadora, lo podemos calcular con esta expresión, que va a ser el voltaje S menos I, el dividido entre IS, menos la resistencia del relé, la cual hemos dicho que esta se puede despreciar. Entonces, estas resistencias estabilizadoras normalmente vienen suministradas en el relé y estas son bobinas con ajuste continuo con una potencia de unos 145 vatios. Estas resistencias no deben ajustarse por debajo del 60% de su valor ómico nominal. De lo contrario, existe el riesgo de que su disipación de potencia durante las fallas sea insuficiente. Por lo tanto, se pueden quemar. Entonces, debe ajustarse encima del 60%, por encima del 60% de su valor ómico nominal. Este ya es de un fabricante específico, del cual vamos a ver su ejemplo, que es una unidad que trae el relé, que tiene un varistor. Este varistor es justamente para disipar la energía y no se queme la resistencia, y la resistencia estabilizadora, que están integrados en una sola caja, que se puede utilizar en esquemas diferenciales de alta impedancia. En realidad, se proporcionan 3 opciones de resistencias de estabilización, y cada opción proporciona 4 valores de resistencias que se determinan por la conexión. Entonces, este es el esquema particular de esta protección, que es Schneider. Entonces, aquí vemos el valor, la caja de las conexiones, de la resistencia, su varistor, y adicionalmente traen unas barras de cortocircuito para que cuando opere el relé se cortocircuite. Supongamos que ha operado la fase A, se cortocircuita a través de esta barra y la corriente circule por aquí y ya no pase por el relé para evitar quemarse la resistencia. Pero ese es un esquema particular. Pero a veces no es suficiente con lo que te proporciona el fabricante.
Porque si la corriente de falla máxima para falla externa es muy alta, entonces se pueden usar resistencias no lineales. ¿Para qué usar estas resistencias no lineales? Para limitar el voltaje pico desarrollado por los CTs en condiciones de falla interna a un valor por debajo del nivel de aislamiento de los CTs. Relés y cables de interconexión que normalmente pueden soportar un pico máximo de 3000 voltios. Como son equipos que están en baja tensión, su nivel máximo de aislación son 3000 voltios. Y entonces, para calcular ese voltaje, de qué voltaje podemos tener, tenemos que calcular el voltaje transitorio pico que podía producirse cuando tengamos una falla interna. Entonces, este voltaje es una función del voltaje en el punto de inflexión del CT, en esta parte, del voltaje potencial que se produciría por una falla interna si no se produjera la saturación del transformador de corriente. Entonces, el nivel de falla interna, I' F, puede ser significativamente más alta que el nivel de falla externa. Y IF, de falla externa a IF, en generadores donde la corriente puede ser alimentada desde el sistema y del generador. De manera similar, el nivel de falla interna en motores y reactores de derivación será considerablemente más alto que los valores usados en los cálculos de estabilidad, arranque del motor, rotor bloqueado y corrientes de irrupción respectivamente. Entonces podemos calcular el voltaje pico, que se va a presentar ante una falla interna, que va a ser igual a 2 veces la raíz cuadrada de 2 veces BK, donde BK es el voltaje en el punto de inflexión del transformador de corriente. BF es el voltaje máximo que se producirá si no ocurriera la saturación del CT, porque hemos dicho que cuando la falla sea interna, el CT no se debe saturar. Y IF' es la máxima corriente secundaria de falla. Y los otros valores ya los conocemos. Y entonces, cuando el valor de BP, ese va a haber el voltaje pico, que se va a desarrollar ante una falla interna, es superior a los 3000 voltios, entonces tenemos que usar resistencias no lineales. Estas están conectadas efectivamente a través del circuito del relé o fase neutro de la barra de corriente alterna y derivan la salida de corriente secundaria del CT del circuito del relé para evitar voltajes secundarios muy altos. Estas resistencias no lineales normalmente se las conoce con el nombre de Metrosil, que es la empresa que las fabrica. Entonces, estas se montan externamente al relé, tienen formas de discos anulares de 152 milímetros de diámetro y aproximadamente 10 milímetros de espesor. Sus características operativas de estas resistencias siguen la siguiente expresión, de que el voltaje va a ser igual a C por I a la 0.25. Entonces, este es B es el voltaje instantáneo aplicado a la resistencia no lineal. C es la constante de la resistencia no lineal. Y I es la corriente instantánea a través de la resistencia no lineal. Si tenemos un voltaje sinusoidal aplicado a través de la resistencia Metrosil, la corriente IRMS va a tener esta expresión, donde BRMS es el valor del voltaje sinusoidal aplicado a través del Metrosil, voltaje RMS, ¿no? Para una aplicación satisfactoria de un resistor no lineal, Metrosil, la corriente a través del resistor no lineal en el ajuste de voltaje del relé debe ser lo más baja posible, pero no mayor de aproximadamente 30 mA RMS.
para CTs de 1 ampere y 100 miliamperios RMS para CTs de 5 amperios. Son recomendaciones. Y entonces, estas son las características de las resistencias no lineales, metrosil, para CTs de 1 amperio. Entonces, si tenemos un ajuste de voltaje que va hasta 125 voltios, entonces vamos a usar estas para un relé de un solo polo o para un relé de 3 polos, que este nos mide la fase ABC, estos tipos, y si el voltaje de ajuste es entre 125 y 300 voltios, vamos a usar otros tipos. Y para 5 amperios, vamos a usar estos tipos. Si la corriente de falla es menor a los 50 amperios, a los 100 amperios, a los 150 amperios, y aquí tenemos que los voltajes hasta 200 voltios, vamos a usar ¿dónde está? Este tipo. Bueno, este tipo. Si son 100 amperios la falla interna, hasta 200 voltios vamos a usar este otro, y son 150 vamos a usar este otro. Y estos son sus datos de sus constantes. Y así para los diferentes voltajes que tengamos de ajuste del disparo de la protección diferencial. ¿Hasta qué hora son nuestras clases? Hasta las 10, ingeniero. ¿Por qué me dijeron a las 9:16, me escribieron y su audio no se escuchaba? Ingeniero, era mi audio, disculpar. Ay, ya me estaba preocupando que hablé en vano 20 minutos. Bien, entonces vamos a quedar aquí y vamos a continuar la siguiente clase terminando un poco la teoría, y luego vamos a ver el ejemplo del cálculo de ajustes, que parece un poquito complicado, pero en realidad no es complicado. Entonces aquí terminamos. Eso es puro bla bla. Y aquí vamos a hacer este ejemplo para este esquema de doble barra. Vamos a calcular el ajuste de la protección metrosil, o de la protección diferencial de barras de alta impedancia, haciendo todos sus cálculos. Entonces, nos vemos el siguiente fin de semana. Chao, muchachos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao.